Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, hoy quisiera hablar con vosotros sobre un tema que está relacionado con la escritura coreana, con cómo se escriben las letras en coreano. Estoy hablando de las diferentes fuentes de escritura del coreano. Ciertas letras o sílabas suelen ser más fáciles de confundir debido a que parece que se escriben de forma muy diferente según el formato que escojamos. Por eso hoy quiero aclarar un poco este tema, mostraros unos ejemplos de cómo poder identificar estas diferencias y ver rápidamente que al final solo es una cuestión de estilo y de forma de escribir una misma letra. En español también existen diferentes formas de escribir una misma letra. La misma letra A, por ejemplo, se puede escribir en mayúscula, en minúscula, y dentro de la mayúscula y minúscula diferentes formatos y fuentes de escribirla. Es un poco personal, ¿no? A ver, pues algo parecido ocurre con el Hangul, con las letras coreanas al escribirlas. Es cierto que no existen las mayúsculas y las minúsculas, no existen en coreano, no existe esa diferenciación, pero sí existen varias fuentes de escritura y varios formatos para escribir una misma letra o una misma sílaba o palabra. Voy a mostraros unos cuantos ejemplos para que veamos las letras que suelen confundir más y aclararlo de una vez por todas. Pues os voy a mostrar justamente ahora una página web de diferentes fuentes del coreano escrito, como podéis ver aquí, para que veáis vosotros mismos las diferencias y que se trata al final de la misma letra. Que es básicamente tenemos a la izquierda arriba el espacio donde podemos poner la letra o la palabra que nos interese ver en diferentes fuentes y abajo podemos ver todas las diferentes fuentes que hay. Aquí arriba tenemos todas las consonantes simples, he puesto yo por adelantado, y vemos todas las diferentes fuentes que existen para estas consonantes. Como podéis ver, las diferencias para algunas letras, como la primera, la kyok o la niun, que son más simples de escribir, no es tan significativa. En cambio hay otras letras concretas, como por ejemplo la hid, que es la última letra de las consonantes simples, la hid, que tal cual lo escribo parece que está compuesta por una raya pequeña horizontal, otra un poco más larga y luego un círculo, ¿verdad? La hid. Pero vemos que dependiendo de la fuente eso cambia un poco. Y por ejemplo en este primer ejemplo mismamente vemos que la primera raya horizontal que hablaba se ha convertido en un punto pegado a la otra raya horizontal. Es como un sombrero aquí en lugar, ¿no? En otras fuentes pues podemos ver que vuelven las dos rayas. En otros ejemplos también tenemos el sombrerito. En otras fuentes también veremos que esa raya primera está como inclinada. Así que hay varias formas de escribir la hid. Y para muchos a veces puede confundir porque ese sombrero se parece mucho a la O cerrada, si os dais cuenta, a la O, a la vocal O cerrada, es igual. Entonces tenéis que ver en perspectiva la letra entera para que así no os confunda, ¿vale? Voy a borrar todas las letras y voy a hacerlo un poco más individual para que se vea mejor. Voy a escribir otra letra que es la shiot. La shiot, que aquí es como si fueran dos curvas así unidas, es una raya hacia arriba y luego es como un piquito hacia arriba. Pues vemos que donde lo he escrito es simétrico, el pico y hacia los dos lados igual, pero eso puede hacer, a veces cómo se unen esas dos curvas puede cambiar el punto donde se unen. Por ejemplo, vemos algunos puntos que en otros formatos donde se une un poco más abajo de la segunda. Vemos que tiene también otras formas muy raras también, como este no termina en pico, de hecho tiene una zona horizontal y luego baja otra vez. Esta también es una shiot también, pero es otro formato menos común, pero que también existe. En otros es directamente un pico agudo, sin curva ni nada. Así que para que os hagáis una idea, todas estas fuentes significan lo mismo y es para describir la shiot. Y no hay que decir que estos son pues formatos digitales, fuentes digitales. Ya cuando entramos incluso en formatos manuales, cuando lo hemos escrito, pues veremos incluso más variaciones en las puntas de las letras, en las terminaciones. Vemos pequeñas curvas o pequeñas formas de escribir que son diferentes para cada persona. Pues la shiot es una de esas letras que suele confundir un poco. Y todas las que tienen pues el sombrero arriba, por ejemplo la chiet,
que al igual que ocurre con la Hid, la horizontal más larga y luego el pico que le sigue abajo, como os muestro aquí. Pues igual, veis aquí que en otros formatos se escribe directamente, en vez de la rayita horizontal pequeña, es un puntito pegado a la siguiente de abajo. O que por donde se juntan las dos rayas de abajo, el pico de abajo como se une, al igual que ocurre con la Shiot, puede variar. Y puede estar un poco más abajo, puede estar justo las dos arriba. Estos son detalles ya de fuente. Voy a repetir lo mismo, pero esto es un ejercicio un poco más para que acostumbréis vuestra vista a diferentes formas de escribir una misma letra. ¿Qué es lo bueno de esto? Que acostumbrando nuestra visión a las diferentes fuentes, cuando lo veamos escrito, lo leeremos más rápido y lo identificaremos más rápido. La Chid es uno, pues como veis, estoy haciendo scroll en las diferentes fuentes y hay múltiples formas de escribirlo y hay pues diferencias considerables, sobre todo para aquellos que estáis empezando a aprender las letras y os puede liar un poco más. Así que esto es un poco para tranquilizaros, para que veáis que solo es una cuestión de estilo. Vamos a, por ejemplo, pues escribir una sílaba un poco más compleja, con consonantes dobles, una vocal compuesta y con patching también, por ejemplo. Pues qua. No es que sea una palabra que existe, pero he intentado hacer una sílaba que contenga de todo, ¿no? Pues una consonante, la empieza con la consonante doble, la zankyo, que está ahí bastante pequeñita. Después la vocal compuesta por la O cerrada y la A, qua, y encima con el patching otra kyo, pues se leería quack, quack. Pues esta quack, veremos, tal cual está escrita aquí, pues parece que se ve claramente cuáles son las letras, están todas muy concentradas en el espacio, pero se pueden identificar. Y vamos a bajar un poco para que veáis las diferentes formas en las que se escriben estas. Este quack, pues hay formatos que le dan un poco más de espacio a la doble consonante que va al principio, otras que inclinan un poco las vocales, eso no importa, la inclinación es algo que varía mucho, así que no importa. ¿Y qué más? Pues el patching, por ejemplo, la kyo final, pues puede tener un ángulo recto, un pelín inclinado, las dos inclinadas, pues eso ya es todo estilo, ¿de acuerdo? Así que es en todas quack y significan lo mismo. Vamos a escribir, por ejemplo, un nombre, José, es Jose, escrito en letras coreanas, Jose, como vemos aquí. Pues lo mismo, la primera vemos ho, en la sílaba ho, vemos que tenemos la hid primero y la o va justamente pegada a la hid. Va el circulito y la o, hay algunos que lo separan, otros hay que lo pegan, y cuando va pegado, pues puede confundir a veces, porque por ejemplo aquí, en este ejemplo mismamente, Jose, que he indicado aquí, pues aparte de que la primera raya de arriba de la hid va pegada, parece que está compuesta por una O, un círculo y otra O. Si queremos retorcerlo un poco, pues parecería una O cerrada, una I y otra O cerrada. Pues que no sorprende eso. No es posible, de hecho, no es posible empezar con una O cerrada desde arriba. Por eso, que sepáis que es un Ho, da igual que la O esté pegada al circulito, a la hid, o que vaya un poco separada. Es una cuestión de estilo, otra vez. Y lo mismo con el se. Tenemos la shiot, que ya de por sí ya os comentaba, que cambia mucho según el estilo. Y la e puede ir también pegada. La e, que tiene una rayita horizontal y dos verticales largas, pues la horizontal puede ir pegada a la shiot, puede ir separada. Pues estos detalles que no os confundan. Sobre todo cuando van pegadas las consonantes con las vocales es cuando más cuesta un poco identificarlas, porque es un poquito más complicado diferenciar la consonante y separarla de la vocal. Es cuestión de ver muchas fuentes, escribir mucho, leer mucho, que al final veréis cómo simplemente con verlo lo identificaréis rápidamente. Y ahora viendo otro ejemplo, este José, vemos que también el grosor de las rayas cambia. Pues lo mismo, que no os asuste porque es todo
una cuestión de fuente. Pues nada chicos, esta ha sido una clase un poco aclaratoria sobre las diferentes fuentes que existen en coreano y sobre cómo identificarlas, cuáles son los casos un poco más complicados. Esto es todo por hoy. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Año!